Bienvenidos, esto es En Cuatro Podcast, donde te ponemos en cuatro. de miel. Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de la serie En Cuatro Podcast, un recorrido en el que exploraremos sucesos históricos y de terror con una dinámica de opinión y sarcasmo. Mi nombre es Cristian y me acompañan en el micrófono Héctor, ¿Qué onda? Ian ¿Qué onda? y Oscar. Hola, buenas noches. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el Escuadrón 731. Todos solemos tener muy presentes las barbaridades que Stalin hizo con los ucranianos, o todo lo que los nazis hicieron con el pueblo israelí durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mientras los alemanes cometían su barbarie en campos de concentración como Auschwitz, en Japón se cometía uno de los pasajes más oscuros relacionado con experimentos en humanos, desarrollo de armas biológicas, torturas y las cosas más atroces de las que se haya escuchado hablar, del Imperio del Sol Naciente. Hoy les platicaremos del Escuadrón 731. ¿Han escuchado de él? No, ni idea. No, güey. ¿Qué es de guerra? No. Pues sí, acabo de sí, decir que fue en la guerra. Sobre la Segunda Guerra Mundial ¿Escuadrón y de una... Japón? Ajá. Sí, japoneses. ¿Son los güeyes que eran kamikaze? No. No, pero... ¿Los que se estrellaron en la Torre Gemela? No. Entonces, pero así... Sí, ¿Eso, como- ¿Eso güey quién eres? Como güey? torcido, güey. Estás como cheto del cerebro, güey. Ya sé, güey. Bueno, ahorita te enteras mejor del tema, güey. Mejor. Ahí les va. Los kamikazes, los japoneses de las Torres Gemelas, güey. Ok, para ¿Qué vas? quitarle la ignorancia a Oscar. Quítame la duda. Ahí les va. Los experimentos médicos cometidos por el Imperio japonés fueron algo habitual durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y también durante la Segunda Guerra Mundial entre los años 1937 y 1945. La finalidad de estas prácticas inhumanas con personas fue la de encontrar métodos para modernizar la medicina bélica e incluso en un plano más inmoral, fabricar armas bacteriológicas, siendo posiblemente el equipo más temido y cruel el de los doctores del Escuadrón 731. Entonces eran muy verga, ¿no? Pues Para que le sacaran por... Para que tiraran las Torres Gemelas. Sí, están cabrones. Sí, está cabrón. Viajaron en el tiempo, güey. Dice, échale. Para empezar. 60 años casi. Imagínate, güey. Continúo. Corría el año de 1939, cuando se desarrolló uno de los conflictos militares más grandes de la historia, en la cual se vieron implicadas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares. Una de ellas era los aliados de la Segunda Guerra Mundial, que en esa estaban incluidos países como Francia, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y posteriormente se unirían otros. Y las potencias del eje, constituido por Alemania, el Reino de Italia y el Imperio de Japón. Ya que tenemos idea de lo que ocurría en ese entonces, debemos regresar 2 años para saber que China y Japón se encontraban en una guerra. Ok. El 7 de julio de 1937 estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que comenzó cuando el ejército japonés, que ya controlaba Manchuria, una región ubicada al noroeste de China, inició la invasión del norte y el este de China. China luchó con el apoyo económico de la Unión Soviética y los Estados Unidos contra Japón, cuyo apoyo económico venía de la Alemania nazi. En esta guerra, el ejército imperial japonés cometió tales abominaciones contra los prisioneros de guerra del ejército chino y también contra la población de todas las zonas ocupadas de China. Japón, durante estos eventos bélicos, estableció una unidad de armas biológicas y químicas llamadas el Escuadrón 731, que es lo que les veníamos contando, que ha sido referido como el Auschwitz asiático. La unidad 731 fue un complejo científico y campo de concentración situado a las afueras de Harbin. Harbin.
Harbin, Harbin. Harbin, Harbin. en Manchuria, concretamente en la comarca de Pingfang, que técnicamente era denominado Departamento de Prevenciones Epidémicas y Suministro de Agua, el cual se convirtió en el mayor centro de investigación humana de la historia, al mando del general Shiro Ishii. Con el apoyo del Doctor Muerte, o también hay quienes lo llaman el Mengele japonés, Doctor Muerte. Suena como nombre de la AAA, güey. de hecho. Pero bueno, para que no lo ubican, Joseph Mengele fue un doctor sanguinario que perpetró experimentos sádicos en humanos en Auschwitz, también llamado el Ángel de la Muerte. Pero es posible que incluso esta comparación con el Ángel de la Muerte nazi se quede corta. Aunque sus aliados alemanes realizaron crueles experimentos científicos, los nipones no se quedaron atrás. Shiro Ishii fue un microbiólogo japonés. Nació en el antiguo pueblo de Shibayama del distrito de Sanbu, en la prefectura de Chiba, y estudió medicina en la Universidad Imperial de Kioto. A pesar de que era considerado egoísta, exigente y a veces perturbado, sobresalió en sus estudios y en 1922 fue asignado al hospital del Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio. El trabajo que hizo allí impresionó a tal grado a sus superiores que 2 años más tarde obtuvo una beca para un posgrado en la Universidad Imperial de Kioto. Ishii desde joven mostró indicios de sus sádicas ideas. Después de sus estudios universitarios viajó a Europa para interesarse por los efectos de las armas químicas empleadas en la Primera Guerra Mundial. Con esos conocimientos y ya en el ejército imperial japonés, en 1932 lo pusieron al mando de un laboratorio de prevención epidémica, nombre eufemístico para un proyecto secreto de investigación y desarrollo de armas biológicas que más tarde daría paso al llamado Escuadrón 731. Todo esto se desarrolló en Harbin, en el estado de Manchuria, la China ocupada por Japón. De cara a sus ensayos biológicos, Ishii inyectó en los involuntarios pacientes todo tipo de virus y bacterias para provocarles peste bubónica, cólera, fiebre tifoidea, tuberculosis, sífilis, gonorrea, disentería, viruela, entre otros. Verga, pero los engañaba, ¿no? Entonces. No los engañaban, eran como presos de Objetos guerra. estudio. Eran prisioneros de Eran guerra. prisioneros de guerra y experimentaban con ellos. Órale, estaba loco. Sí, sí. Bueno, también si eres prisionero de guerra, Pues sí, güey, no pues. puedes esperar como mucha bondad, ¿no? Sí, que te traten bien, ¿no? Que te No. te lleven desayuno a las 8 de la mañana, hot cakes Exactamente. con mermelada y miel. O sea, en ese punto Y un cafecito. Qué rico. Sí, ser como preso de una cárcel es como buen pedo en comparación a ser preso A un de preso guerra. de guerra. sí. Sí, exacto. Y bueno, ya que sabemos un poco más del llamado Doctor Muerte, ahora sí vamos de lleno con el terrible Escuadrón 731. O sea, el Doctor Muerte en Era- teoría era como el líder. Sí. Era el Sí. que estaba a mando del escuadrón. Ok. Exactamente. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial, la Unidad 731 fue la responsable de los experimentos médicos más sádicos del siglo XX. Este escuadrón se dividió en un total de 8 divisiones, las cuales fueron... Bueno, van a venir muchos nombres bien raros. En japonés. Pero- ¿no? ¿Nos ayudas a buscar con Japonés. esos nombres? No. ¿Tú crees el buenazo en eso? En japonés. En japonés. Bueno, empezamos con la primera división, que era la de investigación bacteriológica. Y estaba subdividido entre varios escuadrones. El primer escuadrón se llamaba Takahashi, que se encargaba de estudiar con bacilos. El escuadrón Kasahara, que se enfocaba en virus. El escuadrón Tanaka, en insectos. El escuadrón Kirguistán, que se encargaba de la congelación. El escuadrón Enoshima, se encargaba de la enfermedad que es la disentería. El escuadrón Chou, que es de cólera. El escuadrón Okamato, de patologías. El escuadrón Ishikawa, de enfermedades. El escuadrón Neihai, de neurología. El escuadrón Yambu, de fiebre tifoidea. Ermu, de tuberculosis. Chaowei, de farmacología. Noguchi, de pulgas. Y Kawakami. Pulgas, ¿no? Sí, güey. Te Pero ahorita pasas vas a de entender verga. por ¿Sabes qué. por qué? No mames. Sí, güey. Se las metían por el culo, ¿no? No creo.
No creo. Y bueno, el escuadrón Kawakami, que era de bacterias. La segunda división eran los laboratorios bacteriológicos, que era el escuadrón de animales, de propagación de bacterias animales, el escuadrón aéreo de transmisión de enfermedades con bombas de aviación, el escuadrón de radiación, investigación de radiación, el escuadrón de tiempo, que eran los efectos de la climatología. La tercera división era la prevención de epidemias y desinfección de aguas. La cuarta división eran cultivos de bacterias. La quinta división, departamento de asuntos generales. Oye, ¿qué pedo con estos Güey, no mames, La- estaban preparadísimos. Estaban bien organizados. Estaban bien güey. organizados. Son japoneses, güey. Son japoneses. Bueno, eran O sea, japoneses. ¿cuántos pinches departamentos? Pero, güey, ¿qué no te Ocho. pueden hacer con tanta mamada? ¿Tenían de dengue? Sí, güey. No, No. ¿No? no. Estos no estaban tan preparados, güey. Me quedé en qué? En el sexto, ¿no? Sexta división, departamento de instrucción En y el sexto, educación. güey, no mames. Dijiste un chingo, no 6, No, güey. es que unos estaban divididos en escuadrones. Es O la sea, división. es la luego división son y los escuadrones. Y luego de esa división ya se dividen todas estas mamadas. Ajá. Sí, el primero y la segunda división son los que tenían más Escuadrones. escuadrones. Ya después ya nada más es como que el título del departamento. La séptima división es el departamento de suministros y equipación. Y por último, la octava, que es el departamento de clínicas. Que suena más normalito. Más ¿no? normal. Porque Es normalita. así en Por la si te superior pasa en la algo. superior de medicina llevan clínica, Clínica, ¿no? ¿no? Bueno, en estas, a los doctores militares en ningún momento les supuso impedimento alguno violar el juramento hipocrático. Así fue como rápidamente proliferaron una serie de complejos médicos bajo el pretexto de hacerlo en nombre de la ciencia. Entre las prácticas aplicadas sobre seres humanos, normalmente chinos, coreanos o soldados soviéticos capturados, estuvieron la extracción de órganos digestivos, como el estómago, los intestinos o el páncreas, la transmisión de enfermedades a través de alimentos, por ejemplo, disentería que provocaba diarreas mortales a los 3 o 7 días, descargas eléctricas entre 5.000 y 20.000 voltios, ondas de ultrasonido, asfixiamientos en cámaras de gas con cloruro de carbón, transfusión de 500 gramos de sangre de caballos, inanición para comprobar el tiempo de la muerte, congelación en piscinas de hielo, contagio de fiebres con mordeduras de ratas o pulgas, inoculación de sífilis a mujeres, etc. Los experimentos de los doctores muertes se caracterizaron por insoportables sufrimientos porque todas las pruebas y operaciones solían hacerse sin anestesia, lo que suponía un auténtico calvario para el reo, que profería terroríficos alaridos de dolor, hasta el mismo instante de la muerte o pequeñas punzadas en el corazón hasta que el paciente fallecía. Aunque en caso de sobrevivir, se le inyectaba una sustancia mortal que acababa con su vida instantáneamente. Pues lo mataban rápido, ¿no? O sea, literal. Pues era- bueno, ya hasta el final, ya cuando vio que Era como sobrevivieron, ratas de ¡pum! laboratorio, güey, literal. Sí, Sí. Y bueno, curiosamente todas las disecciones y operaciones practicadas tuvieron como finalidad la investigación del cuerpo humano. Y sobre todo que aquellos doctores recién salidos de las universidades pudiesen practicar de una forma lo más realista posible con personas de verdad y por lo tanto adquirir unos mayores conocimientos de cara a su docencia. Sin embargo, y pese a este absurdo intento de justificación moral, lo cierto fue que los médicos y sanitarios militares se excedieron en todos sus cometidos, con cruel ensañamiento, ya que en ocasiones no duraron en disparar a los prisioneros sobre el vientre u otros miembros del cuerpo para estudiar las posibilidades de supervivencia de la víctima e intervenirla con instrumental mientras se retorcía de sufrimiento, recreando de ese modo una situación bélica que posteriormente encontraría en el frente. Aproximadamente un total de 200.000 chinos murieron a manos de los doctores muerte. 200,000 chinos, güey, y aún así son un putero, ¿no? Sí, esto durante, bueno, lo que duró las ¿La dos Segunda Guerra guerras. Mundial? No, O sea, las desde las la dos primera. No, de la segunda. De la Sino-japonesa. sino-japonesa que O sea, fue fue en- Segunda Guerra Mundial y chino-japonesa. Antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, como 2 años, y esos dos güeyes ya estaban... Ya en el este, pleito. ya en tenían 1947 empezó su pleito y de ellos. siguió aún después de No, la... 1947 bueno, o no. me imagino que Japón se calmó ya después de las bombas nucleares. Dijo, ya no quiero pedos. No. Sí, pues con todos.
Fue en 1937. En 1937 Sí, empezó esos la ya tenían- sino-japonesa. Ya tenían bronca. Chino-japonesa, pues sí, antes de la Segunda Mundial. Y bueno, de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los miles de experimentos a las víctimas, los más conocidos fueron los siguientes: exposiciones prolongadas con rayos X, confinamiento en cámaras de presión, empleo de cámara de gas con sustancias tóxicas para los pulmones, sometimiento de la piel a temperaturas extremas, congelaciones en habitáculos especializados, ahorcamientos para comprobar mediante cronómetro de tiempo asfixia, desintegración de carne con lanzallamas, trasplantes de intestino por esófago y viceversa, inserción de sangre de animales en venas humanas, inserción de orina de caballo en los riñones. ¿Para qué? ¿Quién sabe, güey? O sea, güey, qué pedo. No, eso era para ver. De caballo. Sí, y de caballo, específicamente de caballo. Eso era lo que tenían en la mano. No mames, No pobres mames. caballos. Pobres caballos. No mames. Orina, cabrón, orina. La introducción de agua salada en el organismo como sustituto vital de la sal. Envenenamiento con diversas sustancias, cianuro, arsénico, heroína, veneno de reptiles, etcétera. Pues estos güeyes estaban bien loquitos, ¿no? Sí, güey. O sea, sí dejaron volar mucho su imaginación. Pues, Pues como, sí. como te... Bueno, les explicamos según era esto en nombre de la ciencia. Entonces, Sí, güey. para No, ver pero- cómo Esa reaccionaba. fue era Güey, su realmente yo creo justificación. que todo esto sigue sucediendo, ¿no? Nada más como... Pero con top animales, secret, güey, ¿no? ahora. No, debe ser, también debe de haber uso de humanos. Sí, pero eso ya es más súper normado. secreto, ¿no? Sí, sobre todo en Estados Unidos. Sí, en el área Súper secreto. 51. No es cierto. En el área 51. Aquí en México, ¿no? Seguramente. Sí, aquí a la vuelta de tu casa. Los neoliberales tienen sus laboratorios, güey. Siempre tienes un chiste de nuestro presidente, ¿verdad? Es que me caga. Sí, ya. Ya lo notamos, ya lo notamos. Si me está escuchando alguien que votó por Andrés Manuel, qué bueno que nos está escuchando. Gracias. Gracias. Saludos. Bueno, como consecuencia de todos los experimentos practicados por todos los doctores que estuvieron bajo el mando del Doctor Muerte sobre miles de seres humanos, el imperio japonés aumentó enormemente su capacidad para la guerra química y bacteriológica. Curiosamente, dicho éxito solamente fue posible gracias a la transmisión de infinidad de patologías para estudiar sus efectos, sean algunas de las enfermedades contraídas por los pacientes, como... Les vamos a platicar un poco de cómo son estas enfermedades para que se den una idea A de ver, qué sí. tanto les sufrieron. Empiecen por lo de la sangre de caballo. ¿no? Caballo. No, ¿Qué pedo? es- ¿Qué te es- causa la sangre de caballo? Eso no es güey? una Esa no es una enfermedad. güey. Bueno, ¿por qué, ¿por qué el caballo, güey? O sea, me da mucha curiosidad. ¿Por qué un pinche Pues igual caballo? puede ser con lo que decían que era para probar lo que podía pasar en el frente, o sea, en el campo de batalla. Ya, Entonces, o sea, igual alguien se en está esa época- desangrando. en esa época sí usaban todavía caballos como una transfusión de emergencia. Ah, yo creo que sí. Posiblemente. Probablemente ya. Con Bueno. eso tengo. Ya con eso. Ok. No encontramos qué les hace o qué pasa de la sangre de caballo. Pues habrá que inyectarnos, ¿no? De la orina de caballo. Era También orina. sangre, güey. También Sí, sangre. no, No, pesada. también era orina y sangre. sangre, ¿no? Ujú. Sí, eran las dos. Sí, las dos, güey. La famosa lluvia dorada. En sus riñones, güey. Pues sí, es de caballos aguacero dorado, güey. Cabrón, güey. Pinche diluvio. Bueno, ahí les van las enfermedades. La primera es el tifus, que son heces que los piojos dejan sobre la piel y causan infecciones. La viruela, que todos la conocen. Cólera, que es diarrea explosiva que te lleva a deshidratar. Como cuando comes taquitos así de carnita. De a 5 por 20. 5 por Sí. 20, güey. El tétanos, disentería, que es flujo de sangre en el intestino que produce diarrea con moco y sangre. Sí. Tuberculosis, neumonía, turalemia, que es... ¿Turalemia? Sí, Turalemia. es conocida como la fiebre de conejos, güey. Sí, ¿Por qué? te pones a masticar zanahorias y a molestar patos, güey. No, güey. Y coges un chingo, ¿no? Te Dos reproduces, dos güey. segundos y ya. De hecho, M. Force usó en su fórmula esa madre, ¿no? Para La que turalemia. ponerte intenso. Ujú. La difteria, que produce dificultad al respirar, falla en el corazón y hasta la muerte. Ictericia infecciosa, que es una infección en el hígado por varios tipos de hepatitis. Fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea de tipo A y B.
Son fiebres como infecciones muy cabronas. Fiebre escarlatina, que te sale como un salpullido, que causa faringitis. Fiebre ondulante, fiebre hemorrágica epidémica, encefalitis por garrapatas, gangrena gaseosa, que se te hincha el tejido y, o sea, si tú lo presionas, no se siente No como se siente que- como si estuviera gas, no se siente como si tuvieras como pus, sino como Como si gas. estuviera vacío. Como cuando calientas una tortilla en el comal y se Anda, infla sí, de algo repente así. y la apachurras y estaba hueco. Perfecta Exacto. analogía, sí. Y eso crece en minutos. Tosferina, erisipelas, que son escalofríos, fiebre, úlceras cutáneas y ampollas. Meningitis cerebroespinal epidémica, que te da dolores en región lumbar y articulaciones. Salmonela y enfermedades venéreas como sífilis y gonorrea. Nada más. Sí, nada Nada más. O sea, tranquilo, normal. Tranquilo, Pedro. Algo Un día rela- normal algo relax. En el seguro de México. Nada de catarro, nada No. de Coronavirus. de chingarles la rodilla, todo tranquilo. Todo tranquilo. Bueno, otros de los doctores muerte junto a Shiroishi fueron Ryoichi Naito, Masayi Kitano, Yoshio Shinosuka, Yasuji Kaneko o el general Suzuki Keino. Este último muy cruel por inyectar alconfor líquido para estimular al paciente hasta que perdiera el juicio. En una ocasión, una de sus víctimas, antes de morir, le gritó con odio, ¡demonio! Y ya, se murió. O sea, eso le gritó nada más. Uy, no qué malo, mames. güey. Sí, demonio. Güey, pues imagínate el grado de tortura también psicológica. Ya no puedes gritar como que mucho, güey. Al principio se van a gritar y Hijo de tu y puta patalear, ¿no? No Pero voy a entender, güey. O sea, no, o sea, no vas a en sentir solo nada. una región del mundo hablan japonés y es en Japón, güey. O sea, Y los otakus. era chino, Y los a lo otakus. mejor inglés de los británicos, Y los de otakus. ruso, no sé, pero realmente no creo que en esa época era como común Muy hablar común, ¿no? varios idiomas, ¿no? ¿Existían los otakus ya? Ya. Pues siempre han existido, ¿no? Claro. Sí, Naruto medieval. Pues Naruto, Naruto es como del medievo, ¿no? Del medio. No, creo que Del es tiempo de- renacentista, güey. Sí, tiempo de Cristo. No, entonces sí es mucho más viejo. Sí, güey. Sí. está viejo, güey. O sea, de hecho, creo que el manga fue primero que los 10 mandamientos, Sí, ¿no? güey. Qué feo. Bueno, ante esta gran cantidad de médicos y tantas Cobayas. cobayas humanas y Sí, es animales como un... como contingente. ¿Cómo se llama? ¿Contingente? Es como una pinche ratita, güey. Ah, ¿Un cuyo? Andas. sí, sí, sí. Algo así. ¿Sí? Sí. Cobayas humanas. Y anima- ¿Cobayas humanas? Sí, o sea... Ah, chinga. O sea, a ver. O sea, es su forma de ¿Una decirle. ratita humana? ¿Cómo estás? Un niño, o sea, en esa época también ya había ¿Niño niños ratas? ratas, güey. No, o sea... Mira lo que aprende uno, güey. Es como decirle que son conejillos de indias, pero humanos. Ah, ya. Ajá, sí. Bueno, cobayas humanas y animales que a diario sufrían y gritaban hasta la muerte en los quirófanos. Llegaron a perecer entre 600 y 3000 personas al año en la unidad 731. Aproximadamente un total de 10.363 pacientes fueron asesinados por la unidad 731 en el campo de concentración de Ping Pang, así como unas 20.000 en los demás departamentos dependientes de Manchuria. Sorprendentemente, y hasta su disolución en febrero de 1945, los experimentos médicos llevados a cabo en estos centros, desprovistos siempre de cualquier tipo de moral o humanidad, fueron uno de las mayores muertes por tortura en el siglo XX. Güey, es que en la guerra no hay moralidad, güey. Sí, hay como una especie de reglas no Ah, escritas. es como un código de honor, ¿no? Sí, o sea, Pues primero que sí. no debes atacar hospitales o cosas así para curar a los muertos. Entonces, o sea, Ah, caray. Me acabo de enterar que el manga fue antes que la Biblia, güey. Que ya había niños ratas antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora me entero, güey. Que curaban muertos, se pueden güey. curar a los muertos, güey. eso nació de estas... Güey, Sí, he vivido qué en la ignorancia toda mi vida. Curar a los heridos. Te mamaste. Es que había tantos muertos que me quedé con esa idea.
Pinche mono loco. Bueno, pues si en Naruto lo hacían, güey, y eso fue antes de la Biblia, ¿por De ahí qué se- no? ajá. Pero no De ahí los, lo sacaron. no Sí. los curaban, los revivían. Oye, güey, y en los hospitales también los hacían ver así como copias de papel, como en Naruto, güey, o así los revivían chido. Copia de ¿Copias de papel, ¿de papel? qué verga ¿De qué estás hablas, hablando, Yo me güey? acuerdo, es que yo sí llegué a ver Naruto, Sí, güey, yo también. Y, Ah, y yo en- no. y cuando empieza la guerra acá, cabrón, reviven un chingo de güeyes y se Ah, ven ya. así como si fueran de papel, ¿no? ya. No tengo Sí, ahí idea. se ven igualito, güey. Sí, así pasó igual, güey. Le echabas agua y ya se deshacía. Pues con razón pues, talaron un chingo de árboles, Sí. ¿no? Porque pues, había que usar papel. Ya cállate. Pues sí. Bueno, continúo. Pero eso fue lo más suave. Puesto a experimentar con cuerpos, la microbiología se les quedó corta. Querían explorar los límites de la resistencia humana. Amputaron brazos y piernas sin anestesia, congelaron y descongelaron miembros, sometieron a los sujetos a dosis letales de rayos X, los quemaron con lanzallamas y fueron expuestos a gases. Se los ponían Los- así y se pedorreaban. Los, Esa mamada. los deshidrataron O sea, hasta... huélelo. ¿Qué comí? Los deshidrataron hasta la muerte y les inyectaron sangre de animales, entre otras indescriptibles torturas. Entre los experimentos más inverosímiles del Escuadrón 731 está la recolocación de partes del cuerpo en lugares distintos a los que le corresponden. Por ejemplo, en un caso extirparon un estómago y unieron directamente el esófago al intestino. Para que los cirujanos japoneses se adiestraran en la extracción de balas, disparaban directamente a los prisioneros. Para ver el efecto de la metralla, los ataban a postes fijos y hacían estallar granadas a diferentes distancias. No obstante, Ishii no se conformó con estos ensayos controlados. A partir de 1942 llevó la guerra biológica a las ciudades chinas. Aviones que volaban bajo lanzaron pulgas infectadas con la bacteria que causa la peste. De ahí salen las Ah, de ahí pulgas que te salían las dijimos. pulgas. Les inyectaban peste, llegaban, te Y picaban te y las aventaban, ya te mocos, llevaba la te chingada. morías. ¿Les inyectaban peste a las pulgas? Sí, güey. Sí, güey. Bueno, los contagiaron. Sí, Sí, de o sea, alguna se u puede, otra sí, forma. Imagínate la jeringuita, pero no, güey. Para O la sea, con pulguita. microscopio. Le o algo ponían así. así un algodoncito chiquito. su pompita. Su pompita. Le decía, voy a contar hasta 3 y los culeros cuando decían 2 les inyectaban y así, güey. Y la pulga No, se no te emputaba, pongas güey. dura, le decía no te pongas dura. La pulga empezaba a güey, gritar, si güey, te pones sí. dura se va a romper la aguja y no te la vamos a poder sacar, güey. Bueno. Nos metimos a la página de la CIA y encontramos unos archivos los cuales tenían información sobre los experimentos y ataques biológicos que realizó el tío Ishii. Y están ahí, o sea, casi no se ven. Pues japonés, güey. No, ¿cómo o vas a sea, no. entender? Ahorita vas a ver por qué están en inglés. Pero, o sea, ya son como fotocopias y en máquina de escribir. Y, o sea, no se alcanza a ver. Hay todo unos bien. que literal nada más se ve como rayones Ya está súper desgastado, ¿no? Sí, te ponen mejor copia disponible. y dice, no Entonces, mames. Pero ¿Para sí que la suben? Sí encontramos este de los aviones, o sea, sí está ahí como Eso sí detallado. fue- Muy bueno. Además, contaminaron aguas y cultivos y ofrecieron comida envenenada a civiles que vivían en la pobreza. Verga. Qué ojetes. Sí, Eso güey. Sí está muy culero. Sí, güey. sí. O sea, todo lo pasaron. demás no, todo lo demás está tranquilo. No, pues ¿por qué se meten con los pobres, güey? Pobrecitos. Es como en la purga, güey. Sí, güey. La película de la purga, ¿la has visto? No. Que es como una... Bueno, Una purga, ¿no? Sí. Pues sí, güey. una vez al año puedes cometer cualquier crimen. Entonces Manches. lo hacen para... ¿Puedes comprar alcohol después de las 12? Sí, en el Oxxo, güey. En el Oxxo, güey. Entonces lo hacen para eliminar a los vagabundos. Ah. Para que no A se la vea como gente que- pobre que no se puede defender o puede comprar un sistema de seguridad. Ah, como para hacerlo más elitista, un filtro, ¿no? Ajá. Ándale, los filtran. Ah, cagado. Debería, ¿no? Empezar por el presidente, ¿no? Ya entendimos que no te cae bien, güey. Pero bueno, ya sigan con el, Está con bien. el doctor maldito. ¿Cómo? Y- Muerte. Doctor muerte. El Doctor doctor Muerte. muerte. Doctor malito. De ahí salió uno de Austin Powers, ¿no? El mini y el doctor malito, ¿no? No. No lo he visto. No, debes. Bueno. Sheldon Harris, historiador de la Universidad del Estado de California, ha calculado que las víctimas de Ishii pudieron rondar las 200,000. Pero ¿cómo estima las muertes totales que causaron las epidemias que provocó?
Algunas fuentes elevan la cifra hasta 580,000. Los afectados por tortura en el Escuadrón 731 pudieron llegar a los 12,000. Tras la rendición de 1945, las autoridades japonesas, que habían alabado y premiado el trabajo del médico, destruyeron el campo de exterminio y procuraron borrar las huellas de las atrocidades cometidas. Pero como siempre, una venganza final. Para... Ya te habías tardado, güey. Ya. Se escuchó muy cagado eso. A ver, di aguacate. Pero aguacate. Aguacate. A ver, di. Zaguán. ¿Por qué esa, güey? No sé, güey. Pero bueno, como si fuera una venganza final, antes de irse, sus responsables ejecutores ejecutaron a los últimos prisioneros, soltaron ratas y pulgas infectadas, de manera que en los siguientes 3 años miles de personas murieron en la zona por peste y otras enfermedades. Ishii pensó que sería juzgado por los americanos por crímenes de guerra, así que antes de dejarse atrapar, fingió su propia muerte y huyó. Pero finalmente fue encontrado en 1946. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ya estaban más preocupados por la incipiente Guerra Fría que por hacer justicia, así que ofrecieron inmunidad al criminal y a su equipo de investigación a cambio de que les desvelase los detalles de sus experimentos. Ay, Sí, a huevo. Güey. Ahí sí, güey. Así de, no, mira, somos buen pedo. Dinos lo culero que Dinos eres para y te ser nosotros perdonamos, más güey. culeros. Sí, güey. Pues Y- sí, güey. Güey, a lo mejor di que soy muy chairo, güey, pero yo creo que el coronavirus, güey, que el COVID-19, Sí. es una creación gringa, güey, para frenar el crecimiento económico de China, güey. Sí es lo que Sí están puede diciendo, ser, ¿eh? pero según esto salió de un laboratorio de China. O sea, es lo que dice. Pues sí, hay muchas teorías, nunca vas a Sí, saber No al sabemos, final. güey, no sabemos. No sé, pero yo sí siento. Pero sí güey, les está afectando mucho. Mira, güey, está horrible. Todo esto se reveló que 60 años, 60 años después, güey. Entonces, a lo mejor 60 años después revelan que el COVID, pues sí, fue una Fue creación aventado gringa, por- güey. O sea, a Ajá. lo mejor, o sea, es el tipo de enfermedad perfecta, güey. No es una enfermedad tan culera como que para que arrase una población, Ujú. pero sí es una enfermedad lo suficientemente Es castrosa. Es una suficientemente castrosa como para poner en cuarentena a un país. Sí, lo estamos Güey, viendo, y, güey. y el pedo, deja tú que es China, ¿no? No solo afecta a China, China es la base de como de toda la economía mundial hoy en día, ¿no? Ujú. Entonces yo en lo personal sí siento que fue una creación por parte Gringa. de los Estados Unidos. Sí, sí porque puede hay ser. mucho No, pique no, económico entre no ellos, lo puedo... O igual, o sea, puede haber sido una creación china, pero había algún espía por ahí en su laboratorio Y se les fue. y lo sacó ese güey. También. Iba para los Estados Unidos y... No, Como- como pasó en estando Resident ahí, Evil. Algo así, con Resident Evil. Estaría cagado, ¿no? Que Que se un volvieran zombies, ¿no? No. Ya pinche Walking Dead, güey. Y todos así como de, ¿no? No. No, todavía no, güey. Pero bueno, de esta manera, Niishi, que murió en 1960 a la edad de 67 años por un cáncer de garganta, ni sus secuaces pagaron nunca por las atrocidades cometidas. En los juicios de Tokio se alegó que no había pruebas y la opinión pública mundial no supo nada hasta que en la década de 1980 apareció esta historia en los medios de comunicación. En 2001, un documental japonés con entrevistas a veteranos de guerra volvió a poner sobre la mesa el controvertido asunto del Escuadrón 731 que las autoridades niponas nunca han reconocido oficialmente. Al principio de la década de 1980, ya se me pegó lo tuyo, güey, Sí, se pega. empezó a haber un aumento de los relatos de guerra que hablaban explícitamente del rol del soldado japonés como un victimario. Escribieron los académicos Takashi Inoguchi, o no sé si es Inoguchi, Inoguchi. y Lynn Jackson en un artículo sobre el tema publicado en 1995 por la Universidad de Naciones Unidas. El gobierno chino, por su parte, también comenzó a recolectar evidencias como parte de una política de documentar los crímenes de guerra cometidos contra China, según reportó en 1983 la periodista del Washington Post, Tracy Dahl. En el reporte de Dahl, un funcionario chino llamado Han Xiao
dijo que lo más cruel que hicieron los japoneses había sido experimentar con prisioneros de guerra hasta su muerte. Al mismo tiempo, investigadores solicitaron acceso a archivos militares en Tokio para reconstruir la historia, una petición recibida con reticencia por parte del Estado japonés, según reportó el New York Times en 1999. El aporte más impactante, sin embargo, fue el de los propios japoneses que pertenecieron a la unidad 731. Uno de ellos fue Yoshio Shinosuka, quien sirvió como médico militar en la base secreta, aunque dijo considerarse en realidad un criminal de guerra. Hice lo que ningún ser humano debería hacer, declaró a medios japoneses citados por la BBC en julio en el 2002. Shinosuka contó que había criado pulgas infectadas en ratas y tifus, antrax, peste y cólera para usar contra el ejército soviético. También detalló que se refería a los prisioneros como troncos. Decíamos... Eran malos para el fútbol, güey. Bueno, decíamos que habíamos cortado un tronco, luego 2 troncos, recordó Shinosuka. Esa mamada. Sí, güey, es que para ellos eran eso, güey, Sí, troncos, era madera ajá. que no servía. ¿Cuántos troncos cortaste hoy? 20. ¿Y tú? 20 troncos. Nada más 19. Estaban buenos, ¿eh? Eran buenos. ¿Estaban buenos? Eran buenos esos güeyes. La analogía fue abordada también por otro miembro de la unidad 731, Toshimi Mizobuchi, en una declaración de 1999 recogida por el New York Times. Eran troncos para mí, no se consideraban humanos, eran conspiradores o espías, así que ya estaban muertos, ahora morirán por segunda vez. Nosotros simplemente ejecutábamos una sentencia de muerte. Eso sí, ya estaban muertos. Sí, Nomás no les No hagan lo eso. sabía. Ajá, sí, güey. de acuerdo con Eso los... pasa hoy en día también, ¿no? Sí, nomás no te han avisado. ¿Saben a qué me refiero? No. No. Cuando te ven el WhatsApp, güey, y no te das cuenta. Ah. Y No ya, me ha pasado. ya eres un tronco y no sabes. Bueno, de acuerdo con los historiadores japoneses e investigadores, investigadores estadounidenses, la actividad de la unidad 731 se mantuvo en secreto en parte debido a que Estados Unidos otorgó la inmunidad de enjuiciamiento por crímenes de guerra a los médicos a cambio de la información científica recolectada en los programas. A Washington le preocupaba que estos datos cayeran en manos de Rusia, según la reconstrucción que hicieron historiadores. Moscú, por lo contrario, llevó a juicio a 12 militares japoneses de la unidad 731. Oye, o sea, ¿tú crees que los rusos no saben eso y más? Y los rusos son los más locos para la guerra, güey. Pues sí, claro, pero... O sea, sí están locos, pero los de Estados Unidos también, güey. O sea, no podemos decir que sí lo saben porque no lo sabemos. Ya, Pero ahorita esto, ya. Ahorita estás altura. esto sí está en documentos Sí, pues, lo desclasificados. estamos Sí, platicando, güey. Ajá. sí. Y esto Hasta sí yo lo está sé. en documentos desclasificados. Oye, está cagado que, por ejemplo, a pesar de que nosotros somos vecinos de Estados Unidos, creo que Andrés Manuel tiene como más relaciones con Rusia, güey. Y está mejor, ¿no? Pues no sé, Pues, güey, no sé. estando tan cerca Estamos al lado de ellos, Estados güey, Unidos, No sé si entonces... esté chido, ¿no? Sí, te van a desquitar. O nos van a castigar por traidores. Nos vamos para Canadá. Sí son chidos ahí. Ahí sí, güey, son ahí buenos se agarran de esos pedo, güeyes. ¿no? ¿No? Bueno, como les decía, enjuició a 12 militares japoneses de la unidad por crímenes de guerra en la ciudad rusa de Khabarovsk. Khabarovsk en 1949. 6 de los acusados recibieron sentencia de entre 2 a 25 años de prisión en un juicio que Estados Unidos calificó como propaganda comunista. Pues sí, podría ser. Sí. Ujú. Puede ser, puede no. Con los años, Estados Unidos ha ido desclasificando más de 1000 documentos relacionados con la unidad 731, que dan cuenta de los experimentos de guerra biológica que allí se realizaban. Según señala el Archivo Nacional de ese país en su sitio web, por eso fue que decidimos infiltrarnos a la página de la CIA en busca de documentos que fueron desclasificados. O sea, buscábamos la verdad, por así decirlo.
Además de los testimonios de los miembros de la Unidad 731, una demanda colectiva contra el Estado japonés arrojó más detalles de otras actividades llevadas a cabo por el programa secreto. Fue introducida entre 1997 y 1998 por 180 ciudadanos chinos, entre los que había sobrevivientes y familiares de víctimas. Los demandantes argumentaron que la unidad liberó desde aviones pulgas infectadas con peste bubónica y entregó alimentos mezclados con bacterias de cólera en las provincias de Zhejiang y Hunan, lo que resultó en la muerte de cientos de personas. El grupo demandó una disculpa por parte del Estado japonés y 10 millones de yenes, que serían como $84,000, En ese entonces. Que no es nada. No. para cada uno. Pues no, realmente no es nada. La corte rechazó en 2002 los pedidos de reparación, pero reconoció los hechos del caso. Fue la primera vez que un tribunal japonés admitía que ese país llevó a cabo una guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial. Güey, está muy, muy loco que, o sea, la idea más o menos generalizada de la población japonesa es que es una población de mucho respeto, muy recta y Sí, correcta. de disciplina. Y aparte de eso, o sea, mira realmente de qué son capaces, güey. O sea, sí están Sí, estaban enfermitos, enfermitos, güey. Sí, están loquitos. Pero bueno, la evidencia muestra que las tropas japonesas, incluidas las de la Unidad 731, usaron armas bacteriológicas bajo órdenes del ejército imperial japonés y que muchos residentes murieron, dijo el juez Koji Iwata, citado por el Japan Times. Los demandantes apelaron la decisión y la llevaron hasta la Corte Suprema de Japón. En el 2005, el máximo tribunal ratificó el fallo previo, pero tampoco aprobó compensar a las víctimas, al argumentar que la ley internacional no permitía que ciudadanos extranjeros pidieran reparaciones al gobierno japonés por actos de guerra. Pues sí, güey, es como si los güeyes de las ciudades donde cayeron bombas nucleares dijeran, no mames, güey, gringo, pues, dame varo, ¿no? Porque son culeros, pues no, güey. Habrá O sea, en gente- una guerra, o sea, suena mal, pero pues le toca a todos los que están implicados, ¿no? Sí. Pues sí. La existencia de la Unidad 731 supone un capítulo oscuro de la historia de Japón que aún no se ha cerrado. El país asiático ha sido acusado de fallar al momento de reconocer con amplitud los crímenes de guerra que cometió en el pasado. Sin embargo, hay esfuerzos de japoneses desde la academia y la ciencia para dilucidar con exactitud qué pasó en la Unidad 731. El profesor Katsuo Nishiyama en la Universidad de Shiga, en el oeste del país, anunció a mediados de abril que su equipo científico está analizando una lista de más de 3,000 miembros de la Unidad 731. Verga, 3,000. Sí, pues eran un chingo. Y nada más. Pues, güey, ¿no viste cuántas divisiones eran? Pero no mames, 3,000 Sí, cabrones metidos sí, en güey, Se eso. me hace poquitos, güey. A mí se me hacen poquitos, güey. Güey, afectaron a cientos de miles de personas. Pues sí. Mianichi Shimbu. Achis. ¿De qué estamos hablando? A ver, perdón. De su anillo. Mainichi Shimbu. Ah, bueno, tu Anichi, ajá. ¿Qué tiene, güey? Así se llama el diario. Sí, Güey, yo no podría, güey, vivir en el lugar donde sale esa madre. Tu Anichi. Es, bueno, no, mejor no lo digo. Porque es Mianichi. Anichi. Ah, no, Mainichi. Mainichi. Está en inglés. Ah, Mainichi. Dijo en una entrevista para este diario: es la primera vez que vemos una lista de nombres de todos los miembros siendo publicada como un documento oficial. El listado, que fue entregado por los Archivos Nacionales de Japón a Nishiyama, según señaló el investigador, contiene los rangos y direcciones de los funcionarios de la base militar. Esta valiosa evidencia sostiene todos los testimonios dados por aquellos que conocían la unidad. Es un gran paso en los esfuerzos para revelar la verdad escondida. Sentenció. Y con esto terminamos una historia en la que podemos darnos cuenta cómo,
A pesar de que supieron todas las barbaridades que se cometieron supuestamente en nombre de la ciencia, el hambre de poder fue y sigue siendo más fuerte que cualquier derecho humano, y búsqueda de justicia para estas víctimas que sufrieron de las torturas más inhumanas de las que se ha sabido. Así concluye la historia del Escuadrón 731 y el Doctor Muerte. Y el Anichi de Cristian. Bueno, pues, ¿qué les pareció este A ti, tema? Oscar, que te escuché, más bien no te escuché en todo el capítulo. ¿Qué les Güey, pareció? estaba muy Es que atento, le güey, en dio lo que miedo, hacían, güey. Sí, güey. estaba bien impactado. Nada más bien ese güey no quería implicarse en el tema, güey, porque dijo, no mames, japoneses yo ni sé hablar esa madre, yo no... Para que Yo se ni burlen- les entiendo. Para que se burlen de mí, mejor ni opino, güey. Güey, en el de Junco se rifó bien chingón. Sí, con los güey, nombres con en el japonés. Minato. No, y el pues eran Miyuki. buenísimos estos cabrones, güey. ¿Cómo Buenísimos, Buenísimos en lo que Es un hacían, maldito enfermo. pero lo aplicaban mal. Lo aplicaban para el mal. Para el mal. Para el mal. Te escuchaste como de película. Sí. Pero güey. sí se rifaban, se rifaban. No, pues estos güeyes también eran expertos y eran muy buenos científicos, ¿no? Sí, güey. pues eran Sí, claro. doctores, o sea, los Pero- llevaban para aplicar cosas que podían. Pero pues aplicaban todos. desarrollar Güey, después. también, o Sí, sea, por algunos ejemplo. eran estudiantes y de ahí se agarraban Güey, a hacer sus todo el- prácticas todo el profesionales. todos los armamentos militares, pues, son creaciones de gente muy inteligente y muy capaz, güey, pero Ujú. pues, el propósito es de destruir y de hacer daño, güey. Lo ocupan para el mal. Lo Para el mal. Lo ocupan para el mal. Cosas que no son de Diosito, ¿verdad? Que no dudo que aún lo sigan. No, y si eso, bueno, leímos, obviamente son conspiraciones que no estamos tan seguros que sean. Cuando les pidieron todos los archivos, y ya los tenían los estadounidenses, crearon el MK Ultra, no sé si han escuchado eso. Ay, me suena el nombre, güey. O sea, fue como una base para crear el MK Ultra. Es de lado de cerebro, control mental. Control mental. Ah, sí, sí, he escuchado cosas unas así. madres. Entonces, o sea, ocuparon todos la información que tenían y que recabaron de... Para ellos experimentar. Sí, Ahora a claro, ellos qué les cagado. toca, güey. Güey, que Japón- no llegue esa información a un mexicano, Japón, ¿me pasas güey, la porque tarea? decir, a ver, vamos a ver cómo le va más culero, con chile de árbol o chile pasilla, ¿no? Le dijeron, Japón, pásame la tarea, yo te defiendo. Sí, güey, Sí. hicieron la tarea, güey. Ujú. Y ya nada más la copiaron y esos güeyes la entregaron. Fácil. No, pues está divertido el tema, güey. O sea, Está bueno. está bueno. Está O sea, interesante. está No está interesante. divertido escuchar torturas a humanos, pero... Pues está- mira, güey, o sea, Pues estaban en una interesante. guerra, igual ya les iba a tocar, güey. Ya Güey, los había agarrado el pero otro es diferente está bando, mal, güey. que te maten por un disparo en la cabeza o en el corazón o que que te tortura, sangres y ya. que tortura, Que que te torturen experimentación. y- Sí, prácticamente los torturaban al inyectarles estas enfermedades o Pues era estarles... parte de su experimentación, ¿no? Bueno, Sí, que, pues que no es sí. muy distinto a lo que se hace hoy en día con animales. o Exactamente. otro tipo de ser vivo. Es el nombre de la ciencia. Sí, Pues sí. tristemente así es. Tristemente es como el lema, ¿no? Ey. El nombre de la ciencia hacen todo esto. Y bueno, pues, hasta aquí. Buenas noches.